Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La recaudación tributaria creció un 6.8% en el 2025 frente al 2024, de acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar sobre la recaudación tributaria. ¿Quiénes cumplen, quiénes evaden, cómo ha mejorado o no la recaudación? También hay análisis respecto de un efecto rebote, y me refiero concretamente al 2024 y al 2025. Economista, gracias. Doctor Santamaría, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un fuerte abrazo, saludos a ti a través de estos micrófonos, a todos los amigos. A ver, sí hubo un efecto rebote, porque en el 2024 tuvimos en primer lugar un IVA que solo rigió 8 meses. Recordemos que allá la tarifa del 15% del IVA comienza a regir desde abril. Y por lo tanto, al 2025 se marcan los 12 meses. Ahí ya tenemos un primer efecto. El año anterior, digamos, un cuatrimestre iba al 12 y los 8 meses al 15, y este año sí completo. Eso le dio al país 1.500 millones más de recaudación, un tramo bien importante, bien sustancial y bien efectivo. Y tema 2, el tema del sistema de autorretenciones. El Ecuador el año anterior lo mismo, lo incorporó luego no desde enero, sino, si mal no recuerdo, en marzo, y este año ha regido todo el año. Y eso le ha dado al país en autorretenciones de impuestos a la renta $700 millones más. Resumen, el país logra tener un mejor performance, ¿sí? Gracias a que esta recaudación va incrementándose por la estabilidad fiscal que existe en el país. Ahora bien, digamos que podría entonces pensarse en un crecimiento sostenido de la recaudación de aquí en más, cuando no han mediado los problemas que ya son de conocimiento público, todo lo que sufrió el país con la crisis eléctrica, entre otros problemas en 2024. ¿Hablamos entonces de una posibilidad de un crecimiento sostenido? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque para el 2024 teníamos un tema de impuestos ocasionales. Estos benditos impuestos ocasionales que todo el tiempo salen y nos dañan el régimen tributario, le dañan la capacidad contributiva, enojan al sector empresarial, etcétera. Pero el 2025 solo lo que hemos tenido es un rezago final de algo más allá de $450 millones. ¿Qué va a pasar para el 2026? Ya no hay impuestos ocasionales. Bueno, hasta ahora no se ha previsto, el gobierno no ha anunciado ninguna reforma, pero hasta ahora no se prevé ningún impuesto ocasional. Si no se prevén impuestos ocasionales, creemos que si las cosas siguen estables, si no hay ningún sobresalto a los cuales el país siempre está afecto, el país podrá recaudar los $21.500 millones que acabamos de recaudar en el año 2025, que por cierto es una cifra récord, es una cifra potente. Con ese el país puede salir adelante. No es que nos sobrará la plata, pero sí, con ese nivel de recaudación, creo que la caja fiscal va a estar menos tensa que con una recaudación negativa o no potente como teníamos en años anteriores. ¿De qué depende o en qué podría reforzarse la recaudación tributaria, tomando en cuenta que todavía se manejan cifras importantes respecto de evasión tributaria? Hay muchos sectores que han sido señalados precisamente por la evasión tributaria, y son sectores en donde no ha podido, por diversas razones, el Servicio de Rentas Internas ingresar o mejorar la recaudación. Efectivamente, aquí lo que tenemos es un tema de un sistema de evasión en todo el país, pero acentuado en algunos sectores. A ver, voy a poner algunos ejemplos donde la recaudación, la cifra nos dice: Quito recauda por largo frente a las demás ciudades. Sí, una verdad absoluta, casi el doble de Guayaquil. Cuenca es un 5% de Quito y los demás ciudades a unas pequeñas. Yo sé que hay argumentos para atenuar esta afirmación de lo que pasa es que en Quito están las residencias fiscales de mineras petroleras. Sí, es verdad, pero eso no justifica ese tramo excedido de recaudación en Quito frente a las demás ciudades. 2, que tenemos un conjunto de empresas en otros lugares.
Parece que tenemos un problema con la comunicación. Estamos en contacto con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, hablando sobre la recaudación tributaria en nuestro país. Ahora mismo abordamos la situación respecto de la evasión tributaria en nuestro país. Recordando también, además, que Quito, de acuerdo a cifras recientes, es la ciudad donde mayor recaudación existe respecto del resto de ciudades del país. Pero ¿a qué nos lleva parte de este análisis? Precisamente nos lo comentaba el doctor Napoleón Santamaría, y también en relación a la recaudación que para este año, para este 2025, el año que se cerró, creció en un 6.8%. Importante incremento de la recaudación. No hay que descuidar tampoco que hubo un efecto rebote precisamente sobre lo ocurrido en 2024 y la crisis en ese 2024. Algunos de los factores que han aportado precisamente a estas cifras de crecimiento. No obstante, podría pensarse que hay un crecimiento sostenido para el 2026. Importante la recaudación. ¿Por qué? Porque eso permite tener recursos, eso permite incrementar los recursos para el presupuesto general del Estado. No logramos recuperar la comunicación con el doctor Napoleón Santamaría. Si lo hacemos, de inmediato nos conectamos. De momento vamos a seguir con la información en Notimundo Estelar. Lo tenemos ya en contacto nuevamente. Doctor Santamaría, le escuchamos. Estábamos precisamente analizando las razones por las cuales Quito registra una mayor recaudación respecto de otras ciudades. Le escuchamos. Sí, efectivamente, entonces se ve que hay un efecto donde la economía en Quito es una economía mucho más formal, y esto hay que decirlo con claridad, transparencia. No es un comentario regionalista, es un comentario sincero, honesto respecto de lo que está pasando en la recaudación nacional. Tenemos una economía mucho más formal, mejor bancarizada, por lo tanto, economías que facturan, economías que realizan sus declaraciones y pagan impuestos. Y así tenemos muchos otros ejemplos en el país. A ver, tenemos ciudades como en Manabí, por ejemplo. En Manabí, Montecristi, que es un cantón importante, desde luego, como todos, pero pequeño en dimensión económica, nos ayuda a recaudar más que Puerto Viejo, que la capital de la provincia. Algo está mal. Obviamente, algo no funciona, y ahí es clarísimo, hay que decirlo. ¿Quién no está funcionando? Es la Dirección Provincial y la Zonal de Manabí del Servicio de Relaciones Internas. Los compadrazgos, los amigos, los padrinos, los poderes de fáctico de turno, los políticos de turno, influyen en que esta recaudación sea negativa. Otro ejemplo, la Tacunga es una economía que nos ayuda al país, le digo, nos ayuda a recaudar más que Manta, o más que Machala, o más que Santo Domingo de los Colorados. Realmente algo está pasando en algunas ciudades, y esto lo hemos revelado como un bofetazo al país, porque aquí este es un país que cada vez se destruye más, porque aquí todo mundo hace lo que quiere y no lo que debe. Y una de las cosas de la recaudación, grandes ratios de evasión fiscal, de no cumplimiento, muestran un diferente comportamiento de todas las ciudades del país. En este comportamiento, desde el punto de vista técnico, analizando las cifras, la data de este comportamiento, no podría llegarse a otras conclusiones más allá de la evidente, que es que hay una falla en la recaudación por un lado, pero también otro tipo de negocios, movimientos económicos que no están evidentemente en la formalidad y que podrían incluso rayar en parte de la economía ilícita. Claro, y entonces, a ver, sí, definitivamente hay una cosa que es evadir impuestos, no que muchos contribuyentes tratan de escaparse y no pagar el impuesto por alguna razón. Pero otros buscan desmedidamente ejecutar actos que están reñidos a la ley. Es decir, por ejemplo, lavado de activos, de seguro, ahí no hay trazabilidad, no hay factura, no hay IVA, no hay impuesto a la renta, no hay declaración. Sí, lo que se busca es un acto criminal, un acto ilícito, un blanqueo de fondos ilícitos, trasladarlos o darles esta apariencia de licitud. Y claro que esa es una economía criminal que existe en el país, pero en el concepto de recaudación nacional, ese es algo nefasto para el Ecuador, pero ni siquiera se lo toma en cuenta. No puede un país estar pretendiendo recaudar impuestos para
cobrarles algo a estos actos criminales. No, a eso hay que sancionarlos y el derecho penal está para el efecto. Quizá lo que queda en la incertidumbre es que el país no se va a poder cerrar, no va a poder salir adelante si no hay este cumplimiento orgánico. Mira, Fausto, todos que se quede claro al país una cosa. El petróleo le dejó este año al Ecuador 2.200 millones y los impuestos 21.500. El Ecuador no es un país petrolero. Este país, esta nación, este estado vive y sobrevive y hay algo de educación, algo de salud, algo de seguridad, algo de vialidad, etcétera, porque los 18 millones de ecuatorianos le aportamos. Pero lo que claramente dice la cifra es que no estamos aportando en la medida y esto es un tema de control, de gestión. ¿Se necesitan reformas tributarias, por cierto? No, ninguna reforma tributaria. Se necesita gestión tributaria a través de los órganos de control, SRI, SENA y municipios. No quiero cerrar la entrevista sin antes mencionar un tema que ha sido noticia en estas últimas horas, importante también, la visión desde un experto tributario. Lo ha ocurrido, las reacciones que ha tenido Colombia respecto a la aplicación de esta tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. ¿Cuál podría ser la afectación ya en el plano económico para nuestro país? Colombia advierte ya algunos problemas, incluso algunas medidas ya de respuesta a propósito de esta medida que regirá, según se ha dicho, desde el 1 de febrero. Pero ¿cuál podría ser el efecto en nuestro país? ¿Ya se afectarían el comercio bilateral? Ninguna medida que vaya en contra de la libre circulación de mercancías en una economía abierta y de mercado debe ser bienvenida, definitivamente. Pero en el caso coyuntural del Ecuador, aquí seamos muy objetivos y honestos, Ecuador produce plantaciones de narcóticos y la respuesta es no. Ecuador procesa estos narcóticos y la respuesta es no. El problema es que bandas criminales de Colombia han visto la debilidad de la estructura estatal ecuatoriana y permean nuestro territorio con narcóticos y nos están utilizando como punto de exportación. Bueno, en este camino le hemos pedido a Colombia, y esto es un tema desde mucho tiempo atrás, a Colombia que refuerce sus fronteras, de que ataque los cultivos de cocaína, de que realmente haga un combate al narcotráfico colombiano. Y la verdad es que el gobierno del señor Petro nos ha dejado solo. Pero si bien no es deseable, es una medida que el Ecuador tiene soberanamente que ejecutar a fin de precautelar algo, que son nuestros recursos. ¿Cómo? ¿De dónde pagamos la seguridad? ¿De dónde pagamos a más policías, a más ejército, a más inteligencia, a más materiales, equipos, etcétera? De la plata, de los impuestos estamos hablando que aportamos nosotros. Pero este es un problema regional de Colombia y también de Perú, que hoy día lo paga la factura del Ecuador. Así que dura, difícil, pero yo creo que en la coyuntura es necesario compartir el problema Colombia y Perú y pedirles que ayuden y colaboren en este tema. Pero, y con esto cierro, doctor, si hablamos de una evidente, innegable debilidad de la seguridad en nuestro país, no podemos responsabilizar en este caso a Colombia. Si bien muchos de estos grupos vienen de allá de Ecuador, se ha mostrado como una tierra fértil para el desarrollo de este tipo de economías criminales. ¿Por qué esta medida y cuáles serían, más allá de la medida en concreto, los efectos sociales, políticos? Ya vemos también que han escalado a nivel diplomático. Es definitivamente, ¿no es cierto? Pero aquí sí es claro, nosotros no somos un país productor de cocaína, de estupefacientes, de narcóticos. Nosotros estamos siendo mal utilizados por Colombia para los actos delictivos de algunos colombianos que nos utilizan en nuestro territorio para exportar sus narcóticos, y de Perú para minería ilegal y armamento. Esto es un tema que hay que compartirles a estos estados esta responsabilidad. Y yo creo que el Ecuador ha sido muy paciente. Le hemos dicho varias veces a Colombia, tiene que ayudarnos a solventar este problema. Creo que el señor Petro, cuando ha venido acá, ha venido a decir cualquier dislate. Es más, se perdió algunos días en una de las zonas candentes del país, en la provincia de Manabí, y no nos ha colaborado. Creo que es una medida dura, difícil, necesaria. ¿Quién va a terminar pagando los platos rotos? Lastimosamente, el consumidor ecuatoriano. Porque si bien se afecta a la mercancía de Colombia que viene de Colombia al Ecuador, quien termina pagando, si es que consume ese producto, somos los consumidores ecuatorianos. Pero esto es un tema de llevarla a la reflexión. Colombia tiene que hacer, y mucho más de lo que ha hecho, para preservar sus fronteras y no contaminarnos con los productos ilícitos que esas economías producen, y no las ecuatorianas. Doctor, gracias nuevamente por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros.
Con el mayor gusto. Muy buenas noches. Una buena noche. El doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, hablando sobre la recaudación tributaria en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Inmediato.